Continuamos con el curso de Geografía Física, el grado 1, en la UNED. Vamos a hablar en el tema 8 de los relieves estructurales. Las grandes unidades estructurales de la corteza terrestre. La geomorfología tiene como objeto de estudio precisamente la superficie terrestre, lo que implica el estudio de la componente más externa, que es su corteza. Las aguas ocupan la mayor parte de la corteza terrestre, es la llamada hidrosfera. Por el contrario, la parte sólida la constituye la litosfera, que es la que configura los continentes. A escala de toda la Tierra podemos hacer una clara distinción entre dos unidades estructurales bien diferenciadas, las cuencas oceánicas y los continentes. Hablemos de las áreas sumergidas, las cuencas oceánicas. Las áreas sumergidas son las que están cubiertas por las aguas de los océanos, de ahí su denominación de cuencas oceánicas. Si la consideramos estructuralmente, las áreas sumergidas no se corresponden exactamente con los océanos, pues bajo ellos se encuentran además los bordes continentales sumergidos. En las cuencas oceánicas se distinguen a su vez llanuras abisales y dorsales oceánicas. Los bordes continentales. Los bordes continentales son la prolongación hacia el océano de la plataforma continental. Su profundidad es generalmente inferior a los 200 metros, aunque hay lugares donde alcanzan los 500. Presentan una pendiente muy suave. Económicamente son áreas de gran valor, pesca y yacimientos de hidrocarburos. Estructuralmente se distinguen dos tipos: bordes de tipo atlántico y bordes de tipo pacífico. Los bordes de tipo atlántico son los que están compuestos solo dos zonas, la plataforma y el talud continental. Se les denomina también bordes asísmicos porque en ellos no se producen movimientos tectónicos. La plataforma continental tiene una profundidad de alrededor de 200 metros y una pendiente suave. Aquí el relieve se ha visto atenuado por la acumulación de los sedimentos depositados. El talud continental tiene pendientes más elevadas. Este es el borde real de los continentes y a su pie se depositan los sedimentos en capas de gran espesor que va disminuyendo hacia el océano. Y los de bordes de tipo pacífico son los llamados también sísmico y son zonas de gran activación tectónica y en ellos pueden distinguirse arcos insulares y fosa o trinchera oceánica. Entre los arcos insulares o cadenas de islas volcánicas son separados del continente por una cuenca marginal ocupada por un mar interior. Tras los arcos aparecen pequeñas crestas que no llegan a la superficie. Y de la fosa o trinchera oceánica diremos que alcanza grandes profundidades marinas. Aquí no existe plataforma continental semejante a la de los bordes de tipo atlántico. Topográficamente presentan dos accidentes muy característicos: arrecifes de barrera y cañones submarinos. Las llanuras abisales. Estas son zonas planas o con pendiente muy pequeñas, pues la cobertura sedimentaria recubre sus rasgos topográficos. A veces estas llanuras se ven interrumpidas por colinas submarinas que emergen formando islas o atolones. Los dorsales oceánicos. Estos son todos los accidentes topográficos submarinos lineales. Estructuralmente se distinguen dorsales sísmicas y asísmicas. Las primeras forman una cadena continua de unos 60.000 kilómetros de longitud, de 1.000 a 4.000 kilómetros de anchura y una altura media de 3.000 metros sobre las llanuras abisales. Topográficamente son un gran número de valles y crestas paralelos a la alineación general. Las dorsales están compuestas por acumulaciones de material volcánico recubiertas de sedimentos con poco espesor y nulos en el valle central. En las dorsales asísmicas, la capa de sedimento alcanza mayor espesor. Las áreas emergidas, los continentes. Las áreas emergidas son las que configuran los continentes y están formadas por grandes extensiones de corteza continental. Las unidades estructurales continentales están formadas, además de por las tierras emergidas, por las áreas sumergidas, la plataforma y el talud continental. La corteza continental puede dividirse a su vez en dos grandes unidades, los cratones o escudos y los orógenos. Por último, ocupando un lugar intermedio entre las dos anteriores están las plataformas estructurales. Hablemos de los cratones o escudos. El núcleo más antiguo, precámbricos, está formado por rocas cristalinas de origen metamórfico o ígneo, muy estable estructuralmente y que forma el centro de los continentes. Es a lo que denominamos cratón. No se vieron afectados por la orogenia durante un periodo largo de tiempo geológico y se pueden diferenciar en dos tipos: los cratones arcaicos y los cratones posarcaicos o
premesozoicos. En los cratones arcaicos son los que afloran solo rocas plutónicas y metamórficas y se caracteriza morfológicamente por su plana topografía, que se llamó penillanura en la terminología davisiana. Ettner las prefirió denominar superficies residuales o superficies de erosión. Y los cratones posarcaicos o premesozoicos son los que conservan una cobertura plegada de rocas sedimentarias más o menos metamorfizadas. El relieve está configurado en función de las rocas metamórficas resistentes, generalmente cuarcitas, que alternan con series blandas, pizarrosas, donde las primeras crestas elevadas y las segundas valles. Las plataformas se definen morfológicamente por ser una llanura estructural. Se trata de partes de un cratón recubiertas de rocas sedimentarias. Se depositaron en mares poco profundos, aunque también pueden existir sedimentos continentales. Topográficamente se asemejan a una superficie de erosión, pero se diferencian de ella porque en este caso existen capas horizontales de rocas. En el marco de las plataformas encontramos cuencas sedimentarias continentales. Son grandes depresiones que reflejan una deformación negativa de la corteza terrestre y que se hallan rellenas de materiales sedimentarios. Las series sedimentarias horizontales, recubiertas por un estrato superior resistente, originan mesas, páramos y cerros testigo. En las series de cobertura ligeramente inclinadas, la alternancia de capas duras y blandas forman relieves asimétricos, denominados cuestas. Los orógenos. Los cratones están bordeados y separados por fragmentos móviles de corteza. Estas áreas son conocidas como orógenos. Aquí se hace más evidente la acción constructiva de las fuerzas internas, pues estas estructuras se deben al choque de placas que las deforman por presiones de la corteza, vulcanismo y actividad sísmica. A toda esta serie de procesos se le conoce como orogénesis. Las rocas sedimentarias se han visto deformadas o plegadas, dando lugar a montañas, a menudo han sido metamorfizadas e inyectadas por rocas ígneas. Los volcanes. En la superficie terrestre aparecen relieves de características singulares. Son los abombamientos debidos a la aparición de masas de rocas eruptivas, extrusivas aisladas. Son los producidos por las erupciones volcánicas y el volcanismo, en las que las coladas basálticas que se hallan en los puntos calientes de la Tierra ascienden hacia la superficie, empujando la corteza, produciendo volcanes y provocando terremotos. Los relieves estructurales de cuencas sedimentarias. En las cuencas sedimentarias se encuentran dos tipos diferentes de relieve estructurales: los aclinales, horizontales, y los monoclinales, las cuestas. Forma del relieve aclinal. Estructuras horizontales. Las formas de relieve aclinal se desarrollan en series sedimentarias cuyos estratos no se han visto afectados por la tectónica. Son formas que se localizan en los centros de las cuencas sedimentarias. La forma más sencilla del relieve aclinal es la superficie estructural, que es una superficie de topografía llana, formada por una capa resistente incluida en una serie sedimentaria subhorizontal. Y pueden ser de superficie estructural primitiva y de superficie estructural derivada. Los de la superficie estructural primitiva es la última capa de una serie sedimentaria y aparece en la parte superior del relieve. La erosión casi no ha actuado en ellas. Y en la superficie estructural derivada, la capa que aparece en superficie no es la última capa sedimentada. La erosión ha actuado sobre las últimas capas depositadas. Las formas topográficas debidas a la erosión de los relieves horizontales pueden ser plataformas horizontales, cerros testigo, antercerros. Las plataformas horizontales son mesas, muelas, páramos, superficies estructurales primitivas o derivadas cortadas por valles, ríos o barrancos, y tienen rebordes abruptos y aspecto sinuoso. Los cerros testigo es la erosión que ha seguido actuando sobre las plataformas horizontales, de forma cónica, rematado por un trozo de extracto horizontal correspondiente a roca dura. Y los antecerros es la erosión que sigue actuando sobre el cerro testigo que desaparece. Es de forma cónica, pero sin estrato de roca dura. En las plataformas y en los cerros testigo, la parte delimitadas por los escapes de erosión, cuya parte abrupta, formada por rocas duras, se llama cornisa, y la parte dependiente más suave de roca blanda se llama talud. Relación de la red fluvial y la estructura horizontal.
La red fluvial es una región de estructura horizontal, no suele presentar una dirección predeterminada, pero su influencia en la creación del relieve es muy importante, puesto que es la más causante de la individualización de las formas que la caracterizan. De las formas de relieve monoclinal o inclinado, las estructuras inclinadas o cuestas, diremos que en los bordes de las cuencas sedimentarias o en áreas donde la tectónica ha inclinado en una sola dirección las series sedimentarias alternantes de rocas deleznables y resistentes a la erosión, se forman unos relieves monoclinales muy característicos que se llaman cuestas. Una cuesta se caracteriza por un perfil disimétrico y consta de dos partes bien definidas, el frente y el dorso. El frente de cuesta tiene una gran pendiente y en él se distinguen a su vez la cornisa, la roca dura con fuerte pendiente, y el talud de menor pendiente. En función del buzamiento de los estratos se pueden distinguir varios tipos de formas: cuestas, crestas monoclinales y barra monoclinal o ojpac. De las cuestas son formas monoclinales con un buzamiento comprendido entre los 2 y los 20 grados. De las crestas monoclinales, en ellas el buzamiento está por encima de los 20 grados. Y de la barra monoclinal, el buzamiento de las series sedimentarias se acerca a la vertical y está próxima a los 90 grados. La pendiente más suave la presenta el reverso de la cuesta, que es una superficie estructural primitiva o derivada en función de la ausencia o actuación de la erosión, cuya pendiente también está en relación con la inclinación que presentan los estratos. Como en el caso de las superficies aclinales, los monoclinales presentan también formas testigos de retroceso de la cuesta, como son los cerros testigos y los antecerros, debido a la acción de la erosión diferencial que lleva a cabo la red fluvial que se instala sobre ellos. Relación de la red fluvial y la estructura monoclinal. La red fluvial es un factor condicionante en la evolución del relieve monoclinal y su actuación varía en función de la mayor o menor resistencia de las series sedimentarias a la erosión, así como del grado de inclinación de los estratos. Los ríos principales siguen la dirección del buzamiento de los estratos de las series sedimentarias, corrientes cataclinales o consecuentes, atravesando el conjunto de cuestas. Sus afluentes circulan paralelos a los frentes de cuesta, corrientes ortoclinales o subsecuentes. A su vez, los subafluentes pueden nacer y deslizarse por un frente de cuesta, corriente anaclinal o obsecuente, y por un dorso de cuesta, corriente peneconsuente. Todo el conjunto configura una red de drenaje en enrejado muy característica. Los relieves estructurales de los orógenos. Los relieves estructurales plegados. En las coberturas sedimentarias, la forma más elemental es la del plegamiento en una sucesión de ondulaciones, siempre que exista un nivel de despegue. Según sean las características de las series sedimentarias afectadas y la fuerza y dirección del empuje de la tectónica, pueden configurarse distintos tipos de pliegues. En general, los plegamientos afectan a una amplia extensión de terreno que se presentan agrupados en conjuntos de pliegues de mayor radio, dando lugar a los denominados anticlinorios, si el conjunto adquiere una forma convexa o anticlinal, y sinclinorios, si la forma que presenta es cóncava o desinclinal. La morfología del relieve plegado es la que se presenta mayor variedad y complejidad debido a su desarrollo en series sedimentarias deformadas. A la gran diversidad que presentan las estructuras plegadas hay que añadir la acción de la erosión sobre ellas, que aumenta la variedad de las mismas. Se puede decir que las estructuras plegadas están en función de la tectónica, de la litología y de la erosión diferencial, que a su vez está influida por el clima y por el periodo de tiempo durante el cual ha podido actuar. Formas originales, directas o primitivas, conformes. Caracterizadas porque la topografía concuerda con la estructura, las elevaciones, mon, coinciden con los anticlinales y las depresiones, val, con los sinclinales. La erosión puede haber comenzado a actuar y pueden aparecer formas incipientes de un relieve variado, rud, que son pequeños barrancos originados en flancos anticlinales o vertientes de los mon. Formas derivadas. La erosión ha actuado más, dando lugar a formas estructurales y erosivas de la misma altitud. La acción erosiva en los barrancos da lugar a la ruz, que desmantelan las capas superiores y dejan restos llamados chevrons. Un valle fluvial corta transversalmente el anticlinal que origina cluses, hoces. La erosión de la charnela anticlinal da origen a un valle anticlinal llamado combe, normalmente limitado por dos crestas de roca dura. Formas
invertidas. En ellos, las zonas topográficamente más elevadas se corresponden con las zonas deprimidas tectónicamente, y a la inversa. Las más bajas topográficamente son las que fueron más elevadas por la tectónica, por eso su nombre de relieve invertido. La forma más característica de este tipo de relieve es el sinclinal colgado, elevado sobre valles anticlinales constituidos por combes o valles erosivos. Aparecen cuando la erosión anticlinal es tan fuerte que excava el valle anticlinal por debajo del sinclinal. Estos tipos de relieves conformes, derivados e invertidos presentan variaciones en función de los distintos tipos de plegamiento. Los citados anteriormente son los formados a partir de un plegamiento de estilo jurásico, es decir, de pliegues simétricos. En el plegamiento de estilo alpino, en el que los pliegues pueden aparecer oblicuos, plegados, o acostados, cabalgantes, o son mantos de corrimiento, las formas erosivas se complican. En el caso de los tres primeros tipos de pliegues aparecen los combes de flanco, pues en ellos la superficie topográfica más elevada es el flanco y no la charnela. En el caso de los mantos de corrimientos, el cuerpo del manto queda en algunas zonas totalmente desmantelado, permitiendo apreciar el sustrato sobre el que este plano se ha deslizado. Esas formas reciben el nombre de ventanas tectónicas. Entre las ventanas tectónicas quedan restos del manto de corrimiento denominados clipes. Además de estas formas, en la parte anterior del manto de corrimiento, la erosión produce un escape de frente de corrimiento con fuerte pendiente cuando se trata de series de rocas calcáreas. Relación entre la red hidrográfica y la estructura plegada. En una estructura plegada, la red hidrográfica puede ser concordante simple, compleja y discordantes. La concordante simple es la que corre paralela longitudinalmente a los ejes de plegamiento por los valles inclinales tectónicos. La concordante compleja es la que corre paralela longitudinalmente a los ejes de plegamiento por valles sinclinales y anticlinales, tectónicos y erosivos. Y los discordantes, el drenaje es transversal a la dirección de los ejes de plegamiento. En este caso, existe una total independencia entre la estructura de plegamiento y la red hidrográfica, y las formas que originan los cursos fluviales son las ruces. Aprovechan el buzamiento de la escapa anticlinal y fluyen transversalmente a los ejes de plegamiento, y las cluses son las que atraviesan el eje anticlinal. La discordancia puede deberse a que el plegamiento no existía en el momento de su instalación, antecedencial, o bien porque el plegamiento quedó oculto por la cobertura que fosiliza la estructura sobre impresión. El relieve apalenche. Cuando una superficie de erosión se ve afectada por un nuevo levantamiento tectónico, puede tener lugar una reactivación de la erosión sobre ella. Si esa superficie de erosión se formó sobre materiales anteriormente plegados en los que alternaban seres resistentes y deleznables, la acción de la erosión puede originar una nueva forma de relieve muy característica, denominada relieve apalachense. Lo más característico del relieve apalachense es la presencia de una nueva alineación de barras o crestas paralelas de igual altura y no muy elevadas, originadas en los estratos plegados más resistentes que están constituidos por areniscas o cuarcitas. Se originan en los flancos de pliegues que quedan en resalte ante los estratos de rocas más deleznables, muchas veces pizarras, esquistos y margas, en los que se forman largas y estrechas depresiones que se denominan surcos. La red hidrográfica que se instala sobre este conjunto de crestas y surcos presentan características peculiares. Los cursos fluviales principales suelen recorrer la forma indiferente tanto respecto a la estructura tectónica como a la diferencia de la resistencia litológica, pues atraviesan perpendicular o oblicuamente el conjunto de depresiones de rocas deleznables y alineaciones de rocas resistentes en las que se abren profundos y estrechos pasos, denominados water gaps. A veces estos pasos aparecen sin estar recorridos por ningún río, entonces se habla de wind gaps. Este tipo de red hidrográfica parece indicar que se dan simultáneamente trazos anteriores y posteriores a la aparición de esta estructura de relieve. Los relieves estructurales fallados. Los escudos están constituidos por materiales muy rígidos que no pueden plegarse por el empuje de las fuerzas internas de la tectónica y que responden a ellos o a las presiones rompiéndose, dando lugar a las fracturas y fallas. Este efecto se produce también en rocas sedimentarias más recientes, cuando las fuerzas internas superan su límite de plasticidad, o bien cuando el sustrato cristalino sobre el que se encuentran estas rocas se fractura.
arrastrando con ello también a dicha cobertura. En las regiones muy afectadas por movimiento tectónico se originan con frecuencia auténticos campos de fallas, denominados de estilo germánico. En general, las fosas tectónicas son aprovechadas por los ríos para instalarse y formar amplios valles de fondo relativamente plano. Por otro lado, los horsts suelen formar mesetas o antiplanos alargados. Los movimientos horizontales dan lugar a las denominadas fallas transcurrentes o de desgarre. Estas fallas destacan menos topográficamente, aunque a veces, cuando se producen a escalas casi continentales, pueden presentar un accidente largo y angosto en forma de trinchera, con vertientes paralelas escarpadas, llamado Rift Valley o Valle de Fractura. Las fallas y fracturas constituyen zonas de debilidad por los agentes de la erosión, dando lugar a su acción a vaguadas, bayonadas e incluso grandes valles, según las dimensiones de las fallas. En muchas ocasiones, la instalación de la red hidrográfica aprovecha la red de fallas poniéndola de relieve. Si las fracturas y fallas de los escudos y macizos antiguos son lo suficientemente profundas, pueden ir acompañadas de fenómenos volcánicos, originando extensas alineaciones de volcanes.